Sean bienvenidos a Horizonte Sigma, su espacio donde nos gusta explorar el conocimiento de todas las áreas de las cuales el ser humano es capaz. El día de hoy les traemos un tema muy interesante: el maestro invisible, cómo tu vida enseña más que tus palabras. Todos somos maestros de alguien, incluso sin darnos cuenta. Nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros hermanos o compañeros nos observan más de lo que nos escuchan. Hoy hablaremos sobre el poder del ejemplo y cómo lo que somos moldea profundamente a los demás. A través de los años y en la década de los 90, en varias investigaciones se descubrieron las responsables de esta clase de conducta, las neuronas espejo, un tipo de neuronas que reflejan el comportamiento de los demás. Las neuronas espejo están implicadas en la conducta social y el aprendizaje. Las neuronas espejo, de las cuales encontrarán también como referencia que en algunos artículos de internet aparecen reflejadas como neuronas Kubeli, lo cual es un error, porque si acaso se están refiriendo a Carlo Kubeli, un neurofisiólogo italiano que estaba metido en el estudio de las conductas cognitivas y tales, nunca hizo un descubrimiento acerca de estas neuronas. Por lo tanto, usar este epónimo es incorrecto. Pero volviendo al caso, son un tipo de neuronas que se activan tanto cuando se realizan acciones como cuando se observan acciones en los demás. Las neuronas espejo reciben ese nombre ya que reflejan el comportamiento de otros. Por ejemplo, las mismas neuronas espejo se activan al saltar, al ver a una persona saltar, al escuchar un salto o pronunciar la palabra saltar. Se conoce que poseen neuronas espejo los primates, donde se encuentran las neuronas espejo. La ubicación de las neuronas espejo no es única, sino que se han encontrado en diversas zonas del cerebro, como la circunvolución frontal inferior y en el lóbulo parietal. Otro ejemplo interesante de cómo funcionan las neuronas espejo es cuando todos hemos escuchado decir que la risa es contagiosa. Vemos a una persona reír y de pronto hasta el más serio en el mismo recinto empieza a esbozar una sonrisa. O en el caso contrario, cuando vas a un funeral y ves a una persona llorar y luego otras personas verdaderamente le acompañan en el llanto. Las neuronas espejo se consideran uno de los descubrimientos más importantes en el campo de la neurociencia en las últimas 2 décadas. El descubrimiento de las neuronas espejo se atribuye a Giacomo Rizzolatti, un neurobiólogo italiano que estudió medicina y se dedicó a la investigación. En el año 1996, Rizzolatti, junto con otros científicos, investigaba la corteza frontal inferior de un mono macaco para estudiar las neuronas encargadas de los movimientos de la mano. De este modo, las neuronas espejo fueron descubiertas por casualidad. En investigaciones posteriores se ha confirmado el hallazgo y se ha descubierto la localización de las neuronas espejo en las regiones parietal inferior y frontal inferior del cerebro. Además, se ha confirmado la presencia de este tipo de neuronas también en humanos. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen las neuronas espejo? Pues funcionan de la siguiente manera: cuando se observa a alguien sonreír, se crea una reproducción interna de este movimiento. Luego, estas señales se envían al sistema límbico, el encargado de las emociones. De esta manera, la persona observadora entiende lo que siente la persona que ha sonreído. Por eso se dice que las emociones son contagiosas. Las neuronas espejo se encuentran en diferentes localizaciones del cerebro, como la corteza premotora y el área de Broca. Es por eso que intervienen en diferentes funciones o capacidades. Especialmente, las neuronas espejo influyen en la percepción de estímulos, la capacidad motora, el lenguaje, el aprendizaje,
y las relaciones interpersonales. Somos seres sociales, por tanto, entender y aprender de las acciones de los demás es esencial. Las neuronas espejo permiten entender la mente de los demás en tanto que reflejan sus sensaciones. Cuando una persona realiza una acción, existe una motivación detrás, un motivo, una intención. Las neuronas espejo permiten que se puedan comprender dichas intenciones. Se cree que el desarrollo de estas neuronas se inicia a los 3 meses de edad. Una cosa interesante de las neuronas espejo es que en el trastorno del espectro autista se encuentran estas neuronas con una función alterada, lo cual consiste en un punto de partida para el tratamiento de este trastorno a nivel del sistema nervioso central. Dicha investigación que presentó este resultado fue realizada en el año 2018 por Torres, Restrepo y Arboleda y está publicada en el Acta Neurológica Colombiana. Su título es Trastorno del espectro autista, electroencefalografía y neuronas espejo, por si lo quieren consultar en línea. Y recuerden, hagan lo que dice la camiseta. Y como nos encontramos en el hemisferio occidental y somos parte de dicha cultura, entonces vamos a hacer un enfoque basado en la filosofía occidental desarrollada, igual que el resto de los valores occidentales, alrededor del eje del cristianismo. De acuerdo a la filosofía cristiana, el cristiano está llamado a ser una persona pensante, pero alto. Antes de cambiar este video porque crees que te estamos hablando de religión, no confundas los términos, estamos hablando de filosofía cristiana. Y volvemos al punto, el cristiano está llamado a ser una persona pensante, no una persona necesariamente obediente, porque obedecer es una cosa y pensar es otra cosa. La obediencia ciega no te lleva a avanzar. Sin embargo, una obediencia razonada, por supuesto, te hará cambiar tus puntos de vista y encontrar la verdad. Proseguimos. Las dudas no son en sí malas. El problema es dónde y con quién busco yo solucionar mis dudas. Las preguntas son lícitas de hacer y tu fe no debe impedirte el hacerlas. No se trata de aceptar y quedarte callado. Eso sería sectarismo. Eso tampoco es obediencia. La actitud irracional e irreflexiva no es parte de la filosofía cristiana. El cristiano está llamado a ser una persona reflexiva y pensante, que tiene dudas y que busca el modo correcto de responder a esas dudas. Evidentemente, la duda malintencionada, en vez de llevarte a la verdad, te llevará a la oscuridad. Lo interesante de este razonamiento es que nos explica la importancia de tener un buen maestro, porque de acuerdo a cómo es el maestro, así será el alumno cuando haya recibido su instrucción. Y esto te parecerá algo fanático, pero Jesús lo dijo con claridad. El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que sea bien instruido será como su maestro. Por eso hay que tener cuidado con qué cosas nos estamos instruyendo. Porque también recordemos, un maestro incoherente no solo fracasa, sino que deforma el corazón del discípulo, le hace fracasar. Y entonces también Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. En el cristianismo existe una inmensa colección de hombres cuyo ejemplo magnífico y especial
ha dejado un gran recuerdo para la historia dentro de las vidas de quienes practican esta forma de vida. A esta cantidad de personajes se les conoce como los santos. La idea de ellos es presentar su ejemplo de vida para que sea útil a los demás. Es entonces el caso de que ellos también son maestros. Y aunque muchos de estos hombres santos fueron sabios, pues no son grandes maestros solo por su sabiduría, sino porque vivieron lo que predicaban. Por ejemplo, San Francisco de Asís decía: predica siempre y si es necesario, usa palabras. El Padre Pío decía: en el enfermo está Jesús que sufre. En el enfermo pobre está Jesús 2 veces. Jesús mismo enseñó con sus actos, perdonando, sirviendo y orando. Él mismo se llamaba así, el servidor, el siervo de los hombres. La última lección que dio a sus discípulos fue lavarles los pies. No usó un sermón, sino un gesto. Volviendo ahora a la parte científica, no te alteres. Desde un enfoque psicológico y educativo, los niños desde pequeños imitan más de lo que entienden. Los estudios en neurociencia muestran que las llamadas neuronas espejo nos predisponen a copiar actitudes y emociones que vemos en quienes admiramos. Y esto es muy interesante. Si un maestro o un padre grita para pedir paz o miente para enseñar la verdad, el mensaje se pierde. El ejemplo no es una herramienta más, es la más poderosa. Ahora veamos unos casos cotidianos. Un padre que habla de respeto pero insulta en casa. Un catequista que enseña oración pero no ora. Un profesor que predica esfuerzo pero llega tarde sin justificación adecuada. ¿Qué aprenden los discípulos? Lo que ven, no lo que oyen. ¿O piensas que tu ex aprendió a ser así en la escuela? Pues entonces, que nuestras palabras enseñen, pero que nuestra vida confirme lo que decimos. Y recuerda que los discípulos tienden a imitar la conducta del maestro. Se queda más fijo en tu cerebro el ejemplo que ves de tu maestro que las palabras o las teorías que recibas de él. Por eso es tan importante tener un buen maestro, cuanto más si ese maestro es espiritual. Tu líder, tus sacerdotes, tus padres, tus maestros o tus guías deben vivir aquello que enseñan, porque su forma de ser impacta directamente en sus discípulos. Los seres humanos y principalmente los niños aprenden por imitación, aprendizaje vicario le llama la ciencia, no por explicación. Y no solo copian acciones, sino también emociones y reacciones, como ya lo hemos visto. La neurociencia demuestra la función de estas neuronas tan importantes para nuestro desarrollo, como son las neuronas espejo o especulares, les dicen otros, que se activan al ver a los demás actuar como si lo hiciésemos nosotros mismos. Es decir, ver actuar bien o mal ya nos entrena. Por ejemplo, un sacerdote que celebra la misa con reverencia, que visita a los enfermos con regularidad, que confiesa a las almas arrepentidas y tales, forma fieles que amen la liturgia y actúen de una manera similar con su prójimo. Un padre que pide perdón cuando se equivoca enseña humildad mejor que 1000 consejos. Una madre que reza en silencio frente a sus hijos está sembrando fe sin palabras. Un maestro que escucha con respeto forma alumnos que valoran el diálogo. Por el contrario, un catequista que enseña sobre Dios
pero vive con resentimiento, transmite que la fe no transforma, que estás ahí pasando el tiempo. Un líder que habla de servicio, pero solo ejerce poder, forma discípulos manipuladores. Lo que somos deja huella. Lo que decimos muchas veces se lo lleva el viento. Entonces, que no se lleve el viento tu ejemplo, tus enseñanzas, que son esas las que valen. En la aplicación práctica cotidiana de todo esto que hemos hablado, todos somos maestros de alguien, y aunque no lo elijamos, alguien nos está mirando. Y no confundamos esto con el que dirán o una cosa por el estilo. Hoy te dejo un desafío. Haz un inventario silencioso. ¿Qué estoy aprendiendo yo de mi maestro, de mi líder, de mi guía? ¿Es un buen maestro? ¿Soy yo un buen alumno? ¿Me estoy pareciendo a esta persona o estoy siendo yo mismo? Haz un inventario no de tus palabras, sino de tus actitudes. Piensa, ¿qué están aprendiendo de mí los que me rodean? ¿Estoy sembrando vida o estoy sembrando frustración? ¿Estoy enseñando desde el amor o desde la presión? ¿Mis actos reflejan, si eres cristiano, a Cristo o solo me reflejo a mí mismo? Y recuerda, el discípulo será como su maestro. Por eso es importante elegir a tu maestro espiritual. Y si tú eres su maestro, ¿qué discípulos estás formando? Gracias por acompañarnos una vez más en Horizonte Sigma. Y recuerda, no te quedes con todo y comparte con tu prójimo de lo que tienes, y comparte el conocimiento, tu conocimiento, con nosotros.